en el nombre del Señor y agradecerles nuevamente la invitación por una circunstancia puntual. Eh, Nuestro hermano Juan Carlos me pidió si podía acompañarles nuevamente por temas de distancia. Él estaba acá en Cañete, entonces me pidió si podía acompañarles y claramente eh, es un placer, un privilegio para mí poder estar nuevamente con ustedes. Quiero pedirles que me acompañen allí, podamos hacer una oración breve para poder pedirle al Señor que pueda dirigirnos en este momento que vamos a abrir su palabra. Padre Celestial, quiero rogarte en esta tarde, Señor, que tú puedas perdonar nuestras faltas. Queremos reclamar, Señor, tu promesa de que tu Espíritu Santo, Señor, va a estar con nosotros y que va a guiarnos, Señor, a toda la verdad. Padre Celestial, ahora que nos disponemos, Señor, a reflexionar, a meditar en tu palabra, a escudriñar aquellos escritos inspirados que tú, Señor, dejaste, Señor, para tu iglesia, pueda darnos espíritus dóciles y corazones humildes, Señor, para recibir la luz, Señor, que emana de ella. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, voy a eh, compartir con ustedes hoy día un tema muy hermoso. Espero que así también lo puedan recibir en sus corazones una vez que hayamos, ¿cierto?, desarrollado el tema y ustedes puedan reflexionar también en él. Y este tema lleva como título El poder del Evangelio. ¿Sí? Ahora, vamos a leer, le invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Romanos, capítulo uno, Romanos capítulo uno y versículo 16. Romanos capítulo uno y versículo 16. Si hay alguien que lo haya encontrado, le agradecería que pudiera darle lectura. Lo encontré, Hermanita, por favor. ya, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio de la justificación de Dios se revela por fe para fe, como está escrito, más ser justo por la fe vivida. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Elianita. El, bueno, el título del tema de esta tarde pues, está claramente extraído de este texto, porque el apóstol Pablo nos dice que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Muchas veces cuando eh, a la iglesia en general se le pregunta acerca del Evangelio, ¿cierto? Hay respuestas muy variadas. Muchas veces cuando nosotros hacemos esta pregunta, ¿pero qué es el Evangelio? Y la respuesta que primero viene a nuestra mente es que Evangelio son las buenas nuevas de salvación, ¿cierto? Cuando uno piensa en Evangelio, uno dice las buenas nuevas de salvación. Pero esta respuesta trae una pregunta consigo, ¿sí? Cuando nosotros preguntamos, ¿qué es el Evangelio? La respuesta primera que se viene es las buenas nuevas de salvación. Pero ¿salvación de qué? ¿De qué necesita salvarnos el Evangelio? ¿Para qué está dado el Evangelio? ¿Para qué se necesita predicar el Evangelio? Son las buenas nuevas de salvación, pero ¿salvación de qué? Del pecado. Muchas gracias, pastor. Salvación en relación al pecado. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, pero salvación con relación al pecado. Y del pecado, ¿cómo somos justificados? Dice la palabra de Dios
que del pecado somos justificados por la fe. Entonces, ahora nosotros podemos tener una visión un poco más amplia de esta pregunta. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, pero salvación en relación al pecado. Pecado del cual somos justificados por la fe. ¿Sí? Ahí tenemos una respuesta un poco más completa que simplemente pensar que las buenas son buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Es necesario entender eh, salvación en relación al pecado y es necesario entender también que al conjugar estos elementos, nosotros también tenemos que comprender que somos justificados, ¿cierto?, del pecado por medio de la fe. ¿Sí? Ahora, de hecho, eh, en la cita que acabamos de leer de Romanos, el mensaje del Evangelio está directamente, ¿cierto?, relacionado con la justificación por la fe, porque el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él que cree, perdón, al judío primeramente y también al griego. Y luego el versículo 17 dice lo siguiente, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, hay un elemento que nosotros necesitamos ver y es el que vamos a tratar de compartir esta tarde en relación al Evangelio como poder de Dios para salvación, ¿sí? Que está vinculado directamente con la idea, ¿cierto? O con, ¿cierto? El tema de la justificación por la fe, ¿sí? Ahora, esto es sumamente importante, es sumamente importante. Porque nosotros sabemos que Dios ha levantado a nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, como un movimiento especial para este tiempo. Somos la iglesia, ¿cierto?, de la profecía, ¿cierto? Nosotros vemos en Apocalipsis 10 cómo allí hay un ingrediente importante que hace mención a la experiencia de el movimiento milenita y luego al posterior surgimiento de nuestra iglesia como un pueblo al que Dios le ha otorgado, ¿cierto?, el privilegio y la responsabilidad de compartir el evangelio eterno, ¿cierto? Y que va a ser el mensaje que va a madurar al mundo para la cosecha final. El mensaje de los tres ángeles, ¿cierto? El mensaje distintivo de nuestra iglesia. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros sabemos, de hecho, en un folleto de escuela sabática que estuvo hace un poco tiempo atrás, que estudiamos acerca de Apocalipsis, el autor, que si no me equivoco era el pastor Mark Finley, decía y citaba a Elena de White, señalando que a la sierva del Señor se le pregunta si el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe, y ella dice que es el mensaje de la justificación por la fe en verdad. Entonces, mire qué hermoso este encadenamiento que vamos encontrando cuando nosotros nos ponemos a meditar y a reflexionar en lo que Pablo nos dice en Romanos 1, 16 y 17, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Salvación del pecado, pecado del cual somos justificados por la fe, porque como está escrito, dice el apóstol Pablo, el justo por la fe vivirá. Pero ahora, hermanos, que yo quiero compartir eh, algo que es sumamente importante, que allí en la pantalla ustedes lo van a poder notar, porque cuando nosotros tenemos una idea distorsionada de lo que es el Evangelio, entonces también vamos a tener una idea distorsionada de lo que es la salvación, una idea distorsionada de lo que es el pecado y una idea distorsionada de lo que es la justificación por la fe. Una correcta comprensión del Evangelio nos va a llevar a entender que son las buenas nuevas de salvación y vamos a tener una idea correcta, ¿cierto?, de lo que es la salvación. Salvación en relación al pecado y entonces vamos a tener una comprensión correcta de lo que es el pecado y por ende vamos a tener una correcta comprensión de lo que, en lo que consiste, cómo se desarrolla la justificación por la fe.
Pero si nuestra comprensión del Evangelio está distorsionada, por lo tanto, el tema de la salvación, el tema del pecado y el tema de la justificación por la fe también van a tener esa misma distorsión. Y de hecho, Pablo, el apóstol Pablo, tenía una preocupación. ¿Y por qué voy a mencionar este texto ahora que vamos a leer en un instante? Es porque esa misma preocupación debiera estar en nuestros corazones. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, escribe algo que es muy, muy interesante de notar y que a nosotros también debiera hacernos mucho sentido hoy. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4, Pablo dice lo siguiente: pero, dice el apóstol Pablo, voy a leer desde el 1 solamente para tomar la idea. Dice, ojalá me toleraseis un poco de insensatez, dice el apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Y luego viene esta la preocupación del apóstol Pablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean extraviados de alguna manera de la sincera fidelidad a Cristo. Hay otras versiones que dicen que la preocupación es que como la serpiente engañó a Eva, de alguna manera vuestros pensamientos se hayan extraviado de la sencillez y de la pureza que debéis a Cristo, dicen otras versiones. Y mira lo que dice el versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleraríais. En otras versiones dice de esta manera, porque si alguien llega a ustedes predicando un Jesús diferente del que os hemos predicado, si reciben un espíritu o un evangelio diferentes del que ya recibieron, lo aceptan de buena gana. La preocupación que está haciendo sentir Pablo es que la iglesia de Corinto estaba frágil, digámoslo de esa manera, a recibir doctrinas que se apartan del verdadero evangelio, que se apartan del verdadero Jesús, que se apartan del verdadero espíritu que ellos habían ya recibido por, ¿cierto?, predicación y enseñanza del apóstol Pablo. Y esa preocupación de Pablo hoy día debería estar también, ¿cierto?, presente en nuestros corazones, en nuestras mentes, porque hemos sido llamados como iglesia a predicar el evangelio al mundo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y el Señor ha puesto en nuestras manos como iglesia el mensaje del Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles. Pero si nosotros no tenemos una comprensión correcta de lo que es el Evangelio, nuestra comprensión de la salvación, del pecado y de la justificación por la fe se puede distorsionar. Y como dice el apóstol Pablo, puede llegar a alguien predicando a un Jesús diferente, o un Espíritu Santo diferente, o un Evangelio diferente, y la fragilidad doctrinal que puede estar existiendo en nuestras vidas o en nuestra iglesia puede hacer que no notemos la diferencia. No notemos la diferencia. ¿Sí? Ahora, la sierva del Señor hace mención a una cita muy importante. Palabras de vida del Gran Maestro, página 37, párrafo 3, en la versión electrónica, dice lo siguiente. En el mismo comienzo de la vida cristiana, deben enseñarse a cada creyente los principios fundamentales. Pero mire cómo sigue diciendo. Debe enseñársele que no ha de ser meramente salvado por el sacrificio de Cristo, sino que ha de hacer que la vida de Cristo sea su vida y el carácter de Cristo su carácter. Miren, hermanos, qué importante lo que nos dice la sierva del Señor.
porque está dándonos a entender que la comprensión correcta del Evangelio se tiene que presentar al comienzo de la vida cristiana del creyente. La comprensión correcta de lo que realmente es el Evangelio debe presentársele al inicio de la vida cristiana de cada creyente. ¿Sí? Porque ¿cuál es la comprensión del Evangelio que tienen en general algunas personas o algunas iglesias? Que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación y que porque se refieren a que Cristo vino y murió por mí y con eso yo soy salvo. Y ese es el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Algunos creen que la justificación por la fe es algo muy similar a eso. Yo me arrepiento y Cristo me dice que yo soy justo. Listo, se acabó. La preocupación de Pablo también debería ser nuestra preocupación. La sierva del Señor nos anima a qué? A que en el mismo comienzo de la vida cristiana, en la educación de los creyentes, de los que vienen a la fe, deben enseñarse los principios fundamentales, pero también el Evangelio, como lo menciona ya aquí. Debe enseñársele que no ha de ser meramente salvado por el sacrificio de Cristo. Eso no es todo, sino que ha de hacer que la vida de Cristo sea su vida. El miércoles pasado hablamos de esto, ¿no? La santificación. Que el carácter de Cristo sea su carácter. Esa es la obra del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio que obra para salvación en nuestra vida. ¿Sí? Ahora, como leíamos, ¿cierto?, al comienzo en la cita de Romanos, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es un poder que actúa sobre el corazón, sobre la mente humana y que lo conduce a la cruz. Porque solamente a través de la cruz de Cristo nosotros podemos obtener salvación. Pero no lo conduce a la cruz de Cristo simplemente para que la persona racionalmente diga, ok, Cristo murió por mí, entonces yo ya estoy salvo. Lo conduce a la cruz para que contemple allí lo que Cristo hace por nosotros. Y ese amor, como dice el camino a Cristo, que emana de la cruz, pueda subyugar su corazón, pueda atraerlo arrepentido a Cristo y pueda pedir de Cristo esa nueva vida que Cristo desea otorgar. Ahora, en el Evangelio dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque como está escrito, dice el apóstol Pablo, el justo por la fe vivirá. El justo es el que debe vivir por la fe, es el que puede vivir por la fe, es el que va a continuar viviendo por fe. Pero ¿quién es justo? Muchas veces, ¿cierto? No, pero es que no hay justo ni un uno, citamos, ¿cierto?, ese texto. Si no existiera persona justa, entonces no habría nadie que pudiera vivir por la fe. No hay nadie que pueda hacerse justo a sí mismo. No hay nadie que tenga un mérito propio por el cual pueda reclamar justicia delante de Dios. Pero cuando la persona, mirando aquel sacrificio que Cristo hizo, comprende el amor de Dios, es atraído por los encantos incomparables de Cristo, su corazón se quebranta ante la cruz. Comprende la dimensión de lo que es el pecado y entiende que no puede haber un amor más grande, más inconmensurable que el que Cristo derramó por nosotros cuando se ofreció a ponerse en nuestro lugar y a decir, he encontrado un camino de salvación para el hombre. Entonces el hombre es justificado y ser justificado significa recibir una nueva vida.
Estar vestido de la justicia de Cristo, lo leíamos la semana pasada. Estar vestido de la justicia de Cristo quiere decir que mi corazón se une al corazón de Cristo, mis pensamientos se unen a sus pensamientos, mi voluntad se somete a su voluntad. Llego a vivir su vida. Eso es lo que sí es estar vestido de la justicia de Cristo, dice la sierva del Señor. Eso es lo que es estar justificado. Ahora, vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 y versículo 21. Y este texto es muy conocido, pero es tan importante porque está dentro de un contexto que es relevante para nosotros. Apocalipsis 3:21 está cerrando lo que es el mensaje a la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia, ¿cierto? Que nosotros reconocemos que es el periodo que nos ha correspondido vivir y que corresponde a la iglesia, ¿cierto? A la característica de nuestra iglesia, según lo que la sierva del Señor señala. Y después de haber hecho este llamado, el testigo fiel a la iglesia, ¿cierto? Señalándole cuáles son cuál es su condición ante los ojos de Dios y cuál es la solución a esta condición, entonces Jesús hace esta mención. Apocalipsis 3:21 nos dice lo siguiente: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuál es el llamado que Cristo hace a la iglesia de la Odisea? Después de hablarle de su condición, después de mostrarle cuál es su real condición ante los ojos de Dios y después de ofrecerle el remedio celestial, Jesús le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y luego dice, al que venciere. Pregunto, ¿vencer qué? ¿Qué es lo que se debe vencer? Porque la promesa está dada para el que venciere, al que venciere. ¿Vencer qué? Sin duda que está hablando de vencer el pecado. Lo habíamos visto al inicio, ¿cierto? El Evangelio es las buenas nuevas de salvación. ¿Salvación de qué? Del pecado. Aquí el llamado que hace el testigo fiel dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, al que venciere, y luego se pone como paralelo de esta idea a él. Al que venciere, como yo he vencido. ¿Sí? Al que venciere, como yo he vencido. ¿Qué premio le voy a dar? Que se siente conmigo en mi trono. Así como cuando yo vencí, me senté con mi Padre en su trono. Ahora pregunto, ¿Jesús venció el pecado? Claro que sí, claro que sí. Entonces, cuando Jesús nos llama a vencer el pecado, nos está diciendo que es posible vencerlo, que es posible desarrollar por la gracia de Cristo, no por esfuerzo humano, no por mérito propio, sino por una vida de sometimiento a la voluntad de Dios, como lo vimos la semana pasada en el tema de la santificación. Desarrollar un carácter como el de Cristo es la verdadera santificación y sus discípulos son llamados a desarrollar ese carácter. Entonces, cuando Cristo dice al que venciere, como yo he vencido, nos está llamando, nos está invitando a que nosotros podamos apropiarnos del poder del Evangelio para que podamos desarrollar una vida victoriosa sobre el pecado, para que podamos sentarnos en el trono, así como Él, habiendo vencido el pecado, pudo sentarse con su Padre en su trono. ¿Sí? Y Jesús venció todo pecado. Y esto es muy, muy, muy importante porque la sierva del Señor, en, cuando habla acerca del sellamiento, usted lo puede buscar, creo que está en Eventos de los Últimos Días, ella hace mención sobre quién se va a poner el sello de Dios.
y señala que es aquellos que hayan vencido todo pecado. Por lo tanto, no es difícil de entender o de inferir que cuando Cristo dice al que venciere, como yo he vencido, está invitándole a vencer de la misma manera que Cristo venció. Y Cristo venció por la fe. Lo dice el deseado de todas las gentes. Que cuando a Cristo no se le presentó la victoria después de salir de la tumba. En ese momento en el Getsemaní, Cristo tuvo que ejercer fe. Y dice que por la fe Jesús venció. Y somos invitados también nosotros a vencer por fe en la promesa que Dios nos hace. Y alguno puede estarse preguntando, ¿pero será que esa interpretación que el hermano Marcelo está compartiendo es correcta? ¿No será que el hermano Marcelo eh, está viniendo con otro evangelio, como decía el apóstol Pablo? Vamos a ver qué dice la sierva del Señor respecto de este mismo versículo. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 102, toma el mismo versículo de Apocalipsis 3:21 y miren lo que dice. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Cita ese texto. Y luego dice, la recompensa no se da a todos los que profesan seguir a Cristo, sino a los que vencen como Él venció. Debemos estudiar la vida de Cristo y aprender lo que significa confesarle delante del mundo. Y alguno podrá pensar, sí, ahí dice que hay que vencer como Jesús venció, pero no explicita nada más que esto. Pues la sierva del Señor nos dice nuevamente en Joya de los Testimonios, esta vez página 43, citando el mismo texto de Apocalipsis, nos dice lo siguiente: podemos vencer plena y enteramente. Jesús murió para hacernos un camino de salida a fin de que pudiésemos vencer todo mal genio, todo pecado, toda tentación y sentarnos al fin con Él. El Señor nos está llamando, está invitando a la iglesia de la Odisea a que vea su condición, a que entienda cuál es su verdadera condición ante los ojos de Dios y acepte los regalos, acepte el remedio celestial que el testigo fiel le está ofreciendo. Compra de mi oro refinado en fuego, compra de mí vestiduras blancas que son su justicia. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y luego al finalizar este llamado a la iglesia de la Odisea, ¿qué le dice? Al que venciere, al que haya decidido reconocer su condición, comprar de mí oro refinado en fuego, vestirse de las vestiduras de la justicia de Cristo, ungir sus ojos con colirio, discernimiento espiritual, para entender lo que el Señor le está pidiendo, al que venciere todo pecado, así como yo vencí todo pecado, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Claramente, en estas dos citas, la sierva del Señor nos está diciendo que la recompensa se da a los que vencen como Él venció. Y luego nos aclara que se refiere a vencer todo pecado. Entonces aquí yo comprendo, y aquí yo lo invito a usted a entender lo que hablaba Pablo en Romanos 1, 16, 17. El poder del Evangelio es poder de Dios para salvación, salvación del pecado, del cual somos salvos por la justicia de Cristo. Ahora, el conflicto de los siglos nos dice algo muy hermoso relacionado con esto. El conflicto de los siglos, página 560, párrafo 2 de la versión electrónica, nos dice, la gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Mire qué importante esto, porque en el texto conocido como el protoevangelio, Génesis 3:15, Cristo, Dios, le promete al hombre y promete, ¿cierto?, un elemento de salvación.
Le dice allí a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Y dice aquí la sierva del Señor en el conflicto de auxilio que es la gracia que Cristo derrama en el alma la que crea enemistad. La enemistad es un elemento sobrenatural. La enemistad contra el pecado es algo que Dios pone en el hombre cuando derrama su gracia sobre él, cuando el hombre acepta la gracia transformadora, el poder transformador de Cristo, el poder del Evangelio. Sin esta gracia transformadora, dice la cita, y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto, allí donde hasta entonces reinó la paz. El poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resiste y venza las pasiones que han reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto. Miren qué hermoso como la sierva del Señor nos habla del poder del Evangelio, nos habla de esta gracia transformadora. Y mira los nombres que le va dando. Yo los destaqué allí con blanco. Señala la gracia que Cristo derrama en el alma, la gracia transformadora, el poder renovador. Este nuevo principio, el poder que Cristo comunica, es el que habilita al hombre. ¿Para qué? Para resistir a Satanás. El poder del Evangelio. El hombre puede, aferrándose a la promesa de Cristo, aferrándose a la gracia de Cristo, aferrándose y vistiéndose de la justicia de Cristo, puede vencer al tirano y usurpador Satanás, que nos ha dicho que para el hombre es imposible vencer el pecado, que el hombre puede seguir pecando y que solamente tiene que confiar en que Cristo murió por él y bueno, ya está, no importa lo que sigas haciendo, que no es santificación bíblica según lo que lo vimos la semana pasada, ¿no? Ahora, vamos a ir a la escritura y vamos a ver qué nos dice la escritura acerca de esto. ¿Sí? Aquí yo voy a pedir que me vayan ayudando con algunos textos, así que tenga su Biblia a mano, por favor, y vamos a ir leyendo estos textos. Apocalipsis 3:21, ese ya no nos vamos a volver a leer porque le dimos lectura hace un minuto, ¿no? Apocalipsis 3:21, ¿qué nos dice? Apocalipsis 3:21 nos dice que debemos vencer como Jesús venció. Eso es lo que nos dice, vencer como Jesús venció. ¿Y a qué se refiere con este? De que debemos vencer todo pecado. Si Jesús nos está diciendo que debemos vencer es porque es posible. Ahora, pero ¿cómo podemos llegar a vencer todo pecado? Judas 1:24. ¿Hay alguien que tenga esa cita? Judas 1:24. ¿Lo leo? ¿Lo leo? Sí, por favor, hermana. Si hay alguien que encuentre la cita, dele lectura inmediatamente, no hay problema. Dice así, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios Salvador nuestro, sea gloria y majestad, dominio y potestad, ahora y siempre. Amén. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída Amén. y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Cómo entonces nosotros podemos vencer todo pecado? ¿Por nuestras obras? ¿Por nuestro poder? ¿Por nuestra disposición? ¿Por nuestro ahínco? No. Dice que, Judas 1:24, dice que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, es Dios quien puede guardarnos
sin caída. No es que nosotros por nuestra propia voluntad, por nuestro propio tesón, por nuestro propio propósito y fuerza de voluntad podamos vencer el pecado. No es así. Es la promesa de Dios en Judas 24 que nos dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Ahora, ¿cómo Dios hace para guardarnos sin caída? Primera de Corintios 10:13 tiene la respuesta. Primera de Corintios 10:13, vamos a leer, si hay alguien que lo tenga, lo puede leer inmediatamente. Eh, si yo lo tengo antes, acá lo encontré, voy a darle lectura. Ah, Dice Primera de Corintios 10:13 lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es ¿quién? Fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar, sino que juntamente con ello, juntamente con la tentación, proveerá la vía de escape para que podáis, ¿qué cosa? Podáis resistir. Miren qué interesante es este texto cuando uno lo va leyendo detenidamente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel, perdón, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados, ¿qué me dice? Más de lo que podemos soportar. Cuando usted lee esto, ¿qué está diciendo el texto? Cuando lee hasta ahí, ¿qué está diciendo el texto? Si Dios no permite que recibamos una tentación más allá de lo que podemos soportar, ¿qué está diciendo? En otras palabras, está diciendo que toda tentación se puede soportar. No hay ninguna tentación que supere esa condición. ¿Está conmigo? Dios no permite que nadie de nosotros tenga que enfrentar, tenga que soportar una tentación que esté fuera de su alcance soportarla. Porque Dios es fiel. Porque Dios no nos pediría vencer como Él venció si Él permitiera que Satanás nos tentara a un punto que nosotros no pudiésemos resistir la tentación. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, voy a ponerlo de manera gráfica. Si el hermano Marcelo en su experiencia espiritual con Cristo ha avanzado hasta el nivel 3, Dios no va a permitir, porque Él es fiel, no va a permitir que el hermano Marcelo sea tentado con una tentación grado 4, grado 5, grado 8, porque no va a permitir que Satanás me tiente con una tentación que yo no puedo soportar. ¿Qué quiere decir esto? Que toda tentación es posible soportarla. Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados más de lo que podáis soportar. Y además, mire lo que dice, además, juntamente con la tentación, proveerá una salida. ¿Para qué? ¿Para qué provee la salida? Para que podáis resistir. Entonces, mire cómo se va encadenando esto. Dios nos llama a vencer como Él venció. Y según la sierva del Señor se refiere a vencer todo pecado. ¿Pero podemos hacerlo por nosotros mismos? No. Judas nos dice que es Dios el que puede guardarnos sin caída. ¿Y cómo hace Dios para guardarnos sin caída? Primera de Corintios 10:13. Primero, no permitiendo una tentación que no podamos resistir. Así nos guarda sin caída. Así Él eh, se dispone para guardarnos sin caída. Y además nos da, juntamente con la tentación, con permitir la tentación, nos da una salida para que podamos resistir.
Entonces, Primera de Corintios nos aclara cómo es que Dios hace para guardarnos sin caída, no permitiendo que la tentación sea más de lo que podemos soportar y dándonos una salida para poder resistir. Pero entonces, hermano Marcelo, podrá estar preguntándose usted, ¿por qué entonces es que pecamos? ¿Por qué entonces yo en mi experiencia diaria estoy continuamente pecando? A pesar de que me esfuerzo. Si la Biblia dice que yo puedo vencer como Jesús venció, si la Biblia dice que es Dios el que me guarda sin caída y que no permite una tentación más de la que yo pueda soportar y me da una salida para yo poder resistir, entonces ¿por qué yo caigo? Porque nosotros no aceptamos la salida que Dios nos da para poder resistir la tentación. Mire lo que dice Génesis, capítulo 4, versículos 5 al 7. Mire qué interesante esto, porque aquí está hablando de Caín. ¿Sí? Hermana, ¿lo tiene, hermana Eli? Sí, Por favor, ¿le puedes dar dice, lectura? mas no mira, perdón, no, mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serías exaltado? ¿No serás exaltado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú enseñorearás y tú, perdón, y tú señorearás sobre él. Muchas gracias, hermana. Voy a prender la luz que estoy con. Muchas gracias, hermana. Miren lo que aquí hace mención. Caín se enoja porque su ofrenda no es aceptada y Dios le dice, si haces bien, serás enaltecido. Pero si no haces bien, ¿qué sucede? El pecado está a la puerta, pero con todo, tú, le dice, te enseñorearás de él. En otras versiones dice, tú le dominarás. ¿Sí? O sea, en otras palabras, yo decido si le abro la puerta o no al pecado. El pecado finalmente tiene que ver con que yo pueda abrir, ceder mi voluntad para pecar. Y esto es interesante porque aquí en Génesis se presenta que hay alguien a la puerta. ¿Quién es este que está a la puerta? El pecado. ¿De quién es la decisión? Le dice Dios a Caín de que el pecado ingrese. Tú ya dices, tú le dominarás, tú Bien, te sí. enseñorearás de él, tú verás si le abres la puerta. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque en Apocalipsis 3:20 hay otro personaje a la puerta y es Cristo. Y también está esperando que usted tome la decisión, que yo tome la decisión. Yo elijo si le abro la puerta al pecado o si yo le abro la puerta a Cristo. Entonces, mire, Jesús nos llama a vencer como Él venció, vencer todo pecado. ¿Cómo se hace esto? No por nosotros mismos, no por nuestras obras, es Dios quien puede guardarnos sin caída. ¿Cómo lo hace? No permitiendo que haya una tentación más de la que podamos soportar y dándonos la salida para resistir. Porque entonces yo caigo, porque yo he decidido no tomar la salida y abrirle la puerta al pecado. Mire lo que dice Santiago 1, versículos 12 al 15. Es muy interesante esto porque nos da a entender eh, esto de una manera más clara aún. Santiago 2, no, perdón, 1, 12, 15 dice lo siguiente. Dichoso el varón que soporta la Soporta la tentación. tentación. Entonces se puede soportar, ¿no? Como lo leíamos en 1 Corintios 10. Soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a todos los que le aman. ¿Sí? Ahora voy a saltarme
No, voy a leer. Que nadie diga que cuando es tentado, estoy siendo tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tenta a nadie. Sino que, mire, cada uno es tentado cuando es atraído y seducido de su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Cuando yo decido que esa concupiscencia, que ese deseo pecaminoso, tome lugar en mi vida, entonces se produce el pecado. Pero yo puedo resistir la tentación, ¿sí? Entonces podemos resistir la tentación y vencer. Y aquí voy a ir más rápido porque por el tema del tiempo, hermanos, no vamos a leer todas las citas, solamente voy a hacer mención de qué habla cada una, pero es importante que la tengamos en cuenta, porque mire, primera de Juan 3, 8 y 9 dice que cuando nosotros nacimos de Dios, rechazamos el pecado. De hecho, Ezequiel capítulo 36, 25 al 27 nos dice que Dios, en la promesa del pacto eterno, del nuevo pacto, Dios nos da un nuevo corazón. ¿Y para qué nos da un nuevo corazón? Para que podamos obedecer sus mandamientos. Hebreos 13, 20, 21, cita que leímos el miércoles pasado, nos dice que Dios nos habilita, que Él es el que nos hace aptos para hacer su voluntad. Y segunda de Corintios 3:18, que es un texto más conocido, dice que el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria, dice, ¿cierto? La hermana White dice, de carácter en carácter, a imagen de Cristo cuando le contemplamos. ¿Sí? Cuando nosotros decidimos tomar la salida que el Señor nos da, entonces estamos rechazando el pecado, ¿cierto? El corazón que Dios nos ofrece en el nuevo pacto es un corazón apto para obedecer. Y es Dios que nos habilita para hacer su voluntad. Y cuando contemplamos a Cristo, vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Este es el poder del Evangelio. Amén. Ahora, quiero, hermanos, leer rápidamente para ir terminando algunas citas del Espíritu de Profecía que nos van a confirmar que lo que hemos estado extrayendo de los textos bíblicos están en su correcta interpretación. Miren, dice la sierva del Señor, Maranata, 5 de agosto. La tentación más poderosa no puede excusar el pecado. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, la transgresión es un acto nuestro. ¿Qué se le dijo a Caín? El pecado está a la puerta, pero es tu decisión. El pecado es un acto nuestro. Ni el cielo ni la tierra, perdón, ni la tierra ni el infierno tienen poder para obligar a nadie a pecar. ¿Qué debe haber para que exista el pecado? Debe haber consentimiento de la voluntad, sometimiento del corazón, pues de otro modo la pasión no puede vencer a la razón y la iniquidad no puede triunfar sobre la justicia. Mire que nos dice el conflicto de los siglos. Nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. La decisión está en cada uno de nosotros. Si elegimos la salida para poder resistir o le abrimos la puerta al pecado. Si dejamos que la gracia transformadora haga la obra en nuestro corazón o cedemos a las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa oyendo a Satanás. Deseado de todas las gentes, página 98. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había nada en Cristo que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. ¿Y qué dice de nosotros? Así también podemos hacer nosotros. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Hermanos, este es el poder del Evangelio, poder de Dios para salvación. Patriarcas y Profetas, página 490. Por la contemplación somos transformados. Al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se convierta en agradable.
Satanás emplea todos los medios posibles para popularizar el crimen y los vicios envilecedores. Satanás trata de que contemplemos, pero no a Cristo, que contemplemos el pecado. Y vamos a ser transformados en lo que contemplamos. Si contemplamos a Cristo, dice la sierva del Señor, y dice 2 Corintios 3:18, vamos a ser transformados a imagen y semejanza de Cristo. Pero si contemplamos el pecado, entonces vamos a ser transformados a imagen y semejanza de Él. Mensajes selectos, hablando de la cita de Judas 24. Judas 24 dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Qué dice la sierva del Señor respecto de este texto? El que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, mire lo que dice, no tiene la fe que le dará entrada en el reino de los cielos. Si yo no creo que Cristo es poderoso para guardarme sin caída, si yo no creo que el poder del Evangelio consiste en vivir la vida de Cristo y vencer todo pecado, entonces yo no tengo la fe que me va a dar entrada al reino de los cielos. Mire qué claridad, claridad de la sierva del Señor para nosotros. Voy terminando con esta cita, que es la que leíamos la semana pasada. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con la voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Hermanos, esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Hermanos, que el poder del Evangelio pueda ser real en nuestra vida. Que el poder del Evangelio, la victoria de Cristo sobre el pecado pueda ser nuestra victoria sobre el pecado. Que podamos aceptar las vestiduras de Cristo, inmaculadas, preciosas, podamos vestirnos de su justicia y sentarnos al fin con Cristo, cuando Él venga por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que tú nuevamente, Señor, nos brindas de escudriñar tu palabra, de recibir, Señor, aquellas palabras inspiradas por las cuales podemos, Señor, iluminar nuestra mente y comprender, Señor, cuál es el poder del Evangelio. Queremos rogarte, Señor, que ese Evangelio que ilumina nuestros corazones en esta tarde pueda, Señor, ser real en nuestra vida. Que podamos mirar, Señor, el hermoso mensaje que tú, Señor, has traído a nuestros corazones, a nuestras vidas, cuando te hemos aceptado como nuestro Salvador, pueda ser ese poder transformador, que nos haga, Señor, enemistarnos con el pecado, que ese poder transformador, que ese poder renovador, que el poder del Evangelio pueda fluir, Señor, en nuestras mentes y nuestros corazones, que ya podamos, Señor, desprendernos de aquellas cosas, Señor, que nos han tenido atadas. Sabemos, Señor, que por nuestras fuerzas, Señor, esto no es posible, pero nos aferramos a tu promesa, a la Amén. promesa que tú nos has dado, Señor, de que tú nos vas a otorgar la salida para que podamos resistir toda tentación. Danos la fuerza, danos tu Santo Espíritu, Señor, para que en los momentos de debilidad podamos aferrarnos a tu promesa y podamos salir victoriosos, Señor, por la sangre de Cristo obrando en nosotros. Acompáñanos, Señor, te lo rogamos, y que este Evangelio, que este poderoso Evangelio, Señor, que tú has entregado sobre tu iglesia, muy pronto pueda iluminar toda la tierra con tu gloria. Rogamos Amén. todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.